Muy buenas a todos, me llamo Dan Martín y hoy quiero presentaros una mini guía sobre coordenadas de mapeado y texturizado. Como ya sabréis alguno, estas mini guías que estoy desarrollando están destinadas a cubrir aspectos fundamentales para que las personas que no tienen conocimiento de esos aspectos fundamentales puedan seguir bien los tutoriales avanzados que estoy desarrollando paralelamente. En este caso vamos a ver unos conceptos muy básicos sobre texturizado y coordenadas de mapeado. Cuando nosotros creamos cualquier objeto en 3 dimensiones, por ejemplo, cualquiera de las primitivas básicas de 3D Studio, una caja, siempre que tengamos activada esta pestaña, automáticamente el software va a crear por nosotros unas coordenadas de mapeado. ¿Qué significa eso? Fijaros que si nosotros ahora, por ejemplo, a este objeto tridimensional, fijaros que la posición de cada uno de estos vértices está definida con 3 coordenadas, si nosotros le queremos aplicar a este objeto una textura, y fijaros que una textura es un plano en solo 2 dimensiones, necesitamos alguna manera de traducir esta información en 2 dimensiones en unas coordenadas tridimensionales. De eso es de lo que se encargan las coordenadas de mapeado. Vamos a ver unos ejemplos gráficos para ver si se puede entender mejor. Vamos a ver aquí con una pequeña animación una representación gráfica de lo que estamos intentando hacer. Estamos intentando transformar las coordenadas tridimensionales de los vértices de esta geometría en coordenadas en 2 dimensiones, ya que nuestra textura tiene 2 dimensiones. Nos vamos a referir normalmente a coordenadas UV cuando hablemos de las texturas y a coordenadas X, Y y Z cuando hablemos de la geometría tridimensional. Habréis visto que hay una tercera coordenada para las texturas, que es W, que solamente utilizaremos en algunos casos muy concretos, como pues quizá cuando hagamos camera projection o cosas similares. Pero lo que nosotros vamos a ver ahora aquí en este tutorial es cómo transformar las coordenadas tridimensionales de una geometría en coordenadas de textura. Esto nosotros lo podemos hacer de varias maneras. Por defecto, cuando creamos nuestra geometría ya trae unas coordenadas. En este caso, fijaros que todas las caras de mi cubo tienen exactamente las mismas coordenadas, ocupan las mismas coordenadas en esta textura. Y por eso se le aplica a todas las caras la misma textura. Otra manera en la que yo puedo modificar esto es utilizar, por ejemplo, vamos a ponerle un modificador, UWMap, y aquí podemos controlar con una proyección cómo se van a generar esas coordenadas de mapeado. Pensad que esto es una manera, es una herramienta que nos va a permitir generar las coordenadas de mapeado utilizando una proyección. En este caso, una proyección desde un plano. De manera que yo puedo, utilizando esta metodología, definir unas coordenadas de mapeado. ¿Veis? Yo puedo proyectar la textura desde este plano y donde la textura caiga, por así decirlo, en mi geometría, se van a generar unas coordenadas de mapeado. Tengo varios tipos diferentes de coordenadas de mapeado. Por ejemplo, vamos a aplicarle una cilíndrica. Entonces veis que la proyección cilíndrica es diferente. Esto no son nada más que unos atajos, por así decirlo, para generar las coordenadas de mapeado de las figuras más básicas de forma rápida y sencilla. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos, por lo que sea, piezas más complejas o si queremos tener un control mucho más avanzado sobre las coordenadas de mapeado para poder hacer, por ejemplo, algo como esto que tenemos aquí, donde queremos que partes muy concretas de nuestra textura se apliquen a cada una de las caras? En ese caso, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar otro modificador que en 3D Studio se llama un wrap. Con este modificador lo que vamos a poder hacer es lo mismo que hacíamos con el modificador UWMap, pero mucho más avanzado. Vamos a comenzar con este cubo, que es una geometría muy sencilla, para ver los fundamentos, y luego veremos algunas de las opciones más avanzadas con geometrías un poco más complejas. Antes de entrar en detalles, vamos a abrir nuestro editor de coordenadas de mapeado, que es el núcleo de este modificador, apretando este botón. Fijaros que aquí nos aparece un cuadrado en esta pantalla que representa las coordenadas de nuestra textura. De hecho, si nosotros aquí seleccionamos la textura, vemos la textura. Y tenemos, en este caso, nuestras caras ocupando un espacio dentro de esa textura. Yo puedo seleccionar una cara tanto en el viewport, haciendo clic en cualquiera de las caras de mi objeto, como en el editor de coordenadas. Y veis que se selecciona en el viewport. Entonces yo ahora puedo, por ejemplo, coger esta cara de mi geometría y posicionarla
en mi textura. Y esto va a crear unas coordenadas de mapeado para esta cara en concreto. Yo puedo escalar, por ejemplo, mi cara y posicionarla exactamente donde yo quiero dentro de mi textura. Entonces, como comprenderéis, si yo tengo que hacer este mismo procedimiento que acabo de hacer con esta cara en un objeto que tenga 1.000.000 de caras, me volvería completamente loco. Entonces, vamos a ver ahora con piezas un poco más complejas cómo podemos automatizar gran parte de ese proceso. Pues, por ejemplo, aquí tenemos Flatten Mapping, que nos permite, en función del ángulo que forman las distintas caras, pues aplanar nuestro objeto. Y ya tenemos aquí, por ejemplo, todas las caras de nuestro cubo separadas. Podríamos también, por ejemplo, en nuestro modo arista, pues cuando selecciono una arista, fijaros que en azul me aparece representada la arista que comparten estas dos, porque yo ahora tengo seleccionada esta arista, pero esta arista comparte dos caras, ¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, puedo soldar esas dos caras utilizando Stitch. Hay varios tipos de Stitch, probarlos, pero vamos, normalmente el más interesante pues es este Custom, porque me trae la cara justo a la posición donde yo tenía seleccionado, entonces es mucho más cómodo. Entonces yo, por ejemplo, ahora puedo venir aquí seleccionando y mapear mi objeto bastante rápido. Incluso lo podemos rotar, por ejemplo, y podríamos mapear de forma muy rápida nuestro objeto. Luego voy a entrar en más detalles sobre todos estos procedimientos, ¿de acuerdo? Hay varias cosas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando mapeemos nuestro objeto. Una de ellas son las costuras, que son los cortes que vamos a tener que hacer para poder mapear nuestra geometría. Otra de ellas es el espacio que ocupa nuestra geometría dentro de la textura, porque fijaros que aquí ahora en este caso concreto yo estoy desperdiciando todo este espacio de mi textura. Y otra cosa importante es la distorsión. Cuando nosotros hacemos cosas, por ejemplo, como esta, y estamos obligando a que más parte de la textura entre dentro de esta cara, estamos generando una distorsión, ¿de acuerdo? Estamos obligando al software a meter más textura en una cara, o al revés, ¿de acuerdo? Estos son los dos tipos de distorsión que vamos a tener. Entonces, el reto, normalmente, cuando mapeamos cualquier pieza de geometría es evitar al máximo la distorsión, porque eso se va a ver feo en nuestro objeto, aprovechar al máximo el espacio de nuestra textura y generar el mínimo número de cortes en nuestra geometría. Entonces, ahora vamos a ver cómo poco a poco ir generando distintos mapeados, intentando tener en cuenta estos tres conceptos fundamentales. Antes de continuar, me gustaría comentaros, estoy utilizando para facilitarme algunas de las tareas de mapeado, yo suelo utilizar este plugin independiente, de manera que cuando vosotros abráis vuestra interface de Unwrap UW, no vais a ver estas herramientas de aquí. Yo no voy a usar durante el tutorial ninguna de estas herramientas, salvo esta excepción, que es nada más que un checker que me permite visualizar si hay o no distorsión en mis texturas. Vosotros, como no tendréis este plugin instalado la mayoría, podéis simular exactamente esto mismo, simplemente utilizando un material y aplicándole en el canal difuso, por ejemplo, un checker, al que le podéis cambiar el tileado, pues para tener más o menos tileado en vuestro objeto. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Yo lo voy a utilizar con el plugin porque a mí me resulta mucho más rápido y más cómodo, ¿de acuerdo? Pero veis que es exactamente lo mismo. Vamos a mapear ahora, por ejemplo, este cilindro. Lo voy a hacer con el modificador Unwrap, porque ya me imagino todos sabéis usar un WMap normal y corriente para mapear un cilindro, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer con Unwrap para ir aprendiendo mejor a usar esa herramienta, ¿de acuerdo? Entonces primero vamos a abrir nuestro editor de coordenadas y vemos aquí las coordenadas actuales de nuestro cilindro, que como podéis observar, pues están mal, porque todas estas caras laterales tienen unas coordenadas que no son adecuadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos mapear este cilindro? Bueno, pues podríamos hacerlo de varias maneras. Vamos a intentarlo primero, ver si hay alguna forma automática de mapear este cilindro que nos sirva. Aquí en Mapping tenemos varias opciones automáticas para mapear nuestro modelo. Por ejemplo, Flatten Mapping, que lo hemos visto antes, nos permite, en función del ángulo de las caras, separar nuestra geometría. Pues, por ejemplo, 45 grados, que es el parámetro que viene por defecto y que suele funcionar bastante bien.
Le damos a OK y fijaros lo que nos ha hecho el software. De forma automática ya nos ha generado unas coordenadas que no están nada mal. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El problema que tenemos aquí son estas costuras, ¿de acuerdo? Fijaros que vamos a ponerlas en sitios más extremos para que se vean bien las costuras. Fijaros que aquí lo que está pasando es que como el software ha hecho 4 pedazos de mi cilindro, pues tengo un montón de costuras y eso significa que visualmente cuando yo vea este objeto renderizado, pues aquí va a haber un corte. ¿Cómo puedo solucionar eso? Bueno, en este caso en concreto, pues por ejemplo, puedo seleccionar mis aristas y a mano terminar el trabajo que me ha hecho automáticamente el editor de coordenadas. Y fijaros que en un momento, pues ya he podido mapear correctamente mi cilindro. Bien, ahora imaginaros, por ejemplo, que por la razón que sea, a la hora de mapear, que a veces ocurre, pues hemos mapeado una pieza más grande, otra más pequeña, de manera que ahora lo que tenemos aquí, pues, es una desproporción, ¿de acuerdo? Tengo, por ejemplo, partes de mi geometría que tienen una resolución de textura muy grande y otras que, fijaros aquí, por ejemplo, tienen muy poca textura. Vamos a verlo con un checker para que se vea mejor. Entonces aquí tenemos una resolución muy grande, mientras que aquí apenas tenemos resolución de textura, ¿de acuerdo? Entonces esto normalmente hay que evitarlo. Hay en algunas ocasiones en las que nos va a interesar que partes con más detalle de nuestra geometría tengan más textura, pero lo normal es que la textura se aplique de forma homogénea a todo nuestro objeto. Entonces, si hemos hecho por la razón que sea esto y no queremos ahora manualmente reescalar nuestros elementos, fijarnos en el checker y ver que la escala sea proporcional, porque eso siempre está sujeto a un error humano, podemos seleccionar todas nuestras islas y con esta opción de aquí reescalar los elementos, de manera que ahora tienen todos una escala proporcional. Y además podemos seleccionarlos y decirle al software que los empaque dentro de nuestra textura. Y él ha hecho su mejor intento para aprovechar al máximo este espacio de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os comentaba antes es muy importante porque en algunas circunstancias no nos vamos a poder permitir el lujo de desaprovechar todo este espacio de la textura, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco ya iréis vosotros viendo, pues quizás era más interesante meter más cortes en esta pieza para poder aprovechar mejor el espacio, ¿de acuerdo? Eso ya poco a poco iréis viendo vuestra propia metodología para mapear vuestros objetos. De momento, veis que de forma automática prácticamente me ha generado unas buenas coordenadas de mapeado. Vamos a borrar el modificador e intentar otra metodología diferente. Abrimos nuestras coordenadas. Y vamos a probar, por ejemplo, un fold mapping. Un fold mapping es similar, pero funciona cuando tiene una cara paralela. Por ejemplo, fijaros aquí en la tapa de mi cilindro, si yo tengo esta cara, todas estas caras estarían en el mismo plano. Esta cara de aquí, todas estas caras estarían en el mismo plano. De manera que él, teniendo eso en cuenta, va a intentar separar o mejor dicho, mapear mi objeto. Vamos a darle OK y fijaros lo que obtenemos. Este es un resultado que a la primera, en una pieza muy sencilla como es un cilindro, hemos obtenido, pues fijaros, un mapeado casi perfecto. Pero el aprovechamiento de esta textura es menor. Entonces quizás pues, nos puede interesar, no sé, podríamos coger este y quitarlo de aquí, meterle un corte, hacer algo similar con este. Y ahora podríamos empacarlos para obtener un resultado exactamente igual que el que teníamos antes. ¿Veis? Entonces no hay una sola manera de mapear los objetos. Hay varias maneras automáticas que nos pueden ayudar muchas veces solo como punto de partida y a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a usar las herramientas manuales, pero hay que conocer bien estas opciones porque nos pueden ahorrar muchísimo tiempo de trabajo. Vamos a ver ahora este cono, que sigue siendo una pieza muy sencilla, pero nos va a permitir ver una cosa interesante. Vamos a aplicar nuestro modificador. Y en algunas ocasiones, os veréis, por ejemplo, como en este caso de aquí, pues vais a tener unas coordenadas que son inutilizables. Os puede pasar, pues si habéis modelado este cono, qué sé yo, pues desde un modificador o utilizando malla poligonal. Bueno, por la razón que sea, a veces simplemente las coordenadas están mal. Entonces por ejemplo, vamos a usar las herramientas automáticas como punto de partida, a ver si podemos sacar de ellas algo interesante. No siempre nos van a funcionar, ¿de acuerdo? Pero no perdemos nada por probar y ver qué nos ofrecen. Pues bueno, nosotros aquí vemos que
quizá esto, incluso como punto de partida, nos podría servir. Vamos a probar el otro por si acaso es mejor que este. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a probar Fold Mapping. Y bueno, un Fold Mapping ha hecho un trabajo muy bueno, casi perfecto, mucho mejor que el que teníamos con el otro. Entonces yo, de momento, me voy a quedar con esta geometría. Voy a romper esta soldadura que hay para poder separar todos los elementos. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Fijaros que como es un cono, eso significa que para eliminar la distorsión yo tengo que tener un mapeado de este tipo que tenemos aquí. Porque fijaros, por ejemplo, estas caras de la punta son más pequeñas que estas caras de la base. De manera que si yo mapeo esto de otra manera, voy a tener distorsión. Vamos a hacerlo para que lo veáis, por ejemplo. Si yo esto ahora lo mapeo de esta manera, como si hubiera aplicado una proyección cilíndrica, con esta herramienta lo que hacéis es que hacéis que la distancia entre vértices sea equidistante. Entonces, pues podéis transformar muchas veces Luego lo vamos a ver, cuando vamos a mapear, por ejemplo, una carretera, o en algunas ocasiones esto nos puede resultar interesante. Como veis, hay muchas herramientas. Yo no os voy a explicar todas ni todas las posibilidades que tienen, porque son casi infinitas. Entonces, os voy a explicar las más fundamentales para que podáis empezar a experimentar por vuestra cuenta. Fijaros que nosotros al hacer esto, ahora nos resulta mucho más sencillo pintar la textura de este cono. O sea, yo ahora en Photoshop, si quiero pintar una línea que rodee mi cono, solo tengo que hacer una línea recta, mientras que antes tenía que pintar una curva y era mucho más complicado. Pero ahora tengo distorsión. Vamos a verlo con un checker para que veáis que hay distorsión aquí abajo, ¿veis? Bueno, en todas partes hay distorsión. Entonces, esto es lo que os comentaba antes, que hay que hallar un equilibrio. Tenéis que encontrar un equilibrio entre cuánta distorsión puede tener vuestra pieza. Es muy difícil en muchas ocasiones que las piezas tengan cero distorsión, porque para conseguir cero distorsión a veces tenemos que trocear tanto nuestra pieza que es casi imposible pintar nuestra textura. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre una distorsión aceptable, una cantidad de costuras aceptables y un espacio de textura pues que no sea un gran desperdicio. Entonces, en eso es en lo que debéis de concentrar vuestros esfuerzos. Aquí, por ejemplo, yo personalmente, pues si tuviera que meter aquí una textura detallada, pues no optaría por esta opción, porque fijaros que hay un montón de distorsión y seguramente utilizaría pues la opción anterior, la que me proporcionaba un Fold Mapping, ¿de acuerdo? Y entonces tendría una textura sin distorsión, pero que me resultaría más difícil de dibujar en Photoshop. Entonces, como veis, hay muchas maneras de hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo que os digo siempre, no hay una sola manera de hacer las cosas, no hay una guía que vaya del 1 al 10 para mapear un objeto. Hay muchas maneras de hacerlo y pues cada persona usa una técnica diferente. Aunque no lo parezca, una esfera es uno de los elementos más difíciles de mapear correctamente en 3D, porque si os habéis fijado bien, cuando creáis una esfera, en los polos tenemos muchísima distorsión. Esta esfera que tenemos aquí tiene ahora mismo las coordenadas estándar que tiene cualquier esfera cuando la creamos, y fijaros que bueno, pues lo que ha hecho el software es ha añadido una costura en el centro de la esfera y aquí arriba un montón de costuritas, y entonces si nosotros ahora vemos esta textura con un checker, pues veréis que esto tiene una cantidad enorme de distorsión. Por suerte, la distorsión está más o menos concentrada en los polos, de manera que en algunas ocasiones pues esto nos puede servir. Pero si queremos quitar esa distorsión, vamos a tener que hacer cortes en nuestra esfera, no nos queda más remedio. Hay varias maneras de intentar afrontar ese problema. Por ejemplo, vamos a aprovechar y a utilizar otra técnica diferente para que empecemos a ver estas herramientas de aquí. Yo ahora, por ejemplo, lo que voy a hacer es, en modo arista, voy a seleccionar, por ejemplo, estas aristas de mi esfera y las voy a transformar en costuras. Cuando yo hago esto, las costuras, fijaros, aparecen representadas en el viewport de color azul. Esas costuras son, por así decirlo, unas costuras temporales que va a usar luego este modificador. Pero me pueden servir de utilidad porque yo ahora, por ejemplo, puedo seleccionar un polígono y darle a este botón y entonces selecciono automáticamente todo lo que hay contenido dentro de esas costuras. Entonces voy a hacer lo mismo, por ejemplo, aquí abajo, en estas de aquí. Lo vamos a transformar en costuras y ahora ya tenemos
nuestra esfera dividida pues en varias partes. Primero tenemos esta parte de aquí, que la vamos a mapear pues como está ahora mapeada, incluso ni siquiera la vamos a mapear, la vamos a sacar de ahí y ya está. Y ahora vamos a mapear, por ejemplo, las de arriba. ¿Cómo las podemos mapear? Pues las podemos mapear con una proyección plana. Para aplicar una proyección plana aquí en este editor podemos o utilizar este botón, que es aplicar esta proyección que estamos viendo ahora en el viewport, que es una sugerencia basada en las normales de las caras que tengo seleccionadas. Por ejemplo, si selecciono estas caras, veis que la sugerencia que me hace de proyección es diferente. Como yo tenía seleccionadas estas, él me sugiere una proyección planal. O le puedo aplicar directamente una proyección utilizando estas herramientas. Yo voy a usar esta porque esa está bien. Entonces, fijaros, me aplica una proyección plana en mi esfera y obtengo este resultado. Y voy a repetirlo en la parte de abajo, por ejemplo. Entonces ahora vamos a hacerlo de siempre, lo reescalamos y lo empacamos. Y fijaros que ahora, introduciendo dos cortes, he eliminado gran parte de la distorsión. Esto sigue sin ser perfecto, ¿de acuerdo? Pero tengo muchísima menos distorsión de la que tenía antes. ¿Cuál es el problema? Que tengo estas costuras de aquí. Entonces, si esas partes son muy visibles en mi escena, pues puede que aquí tenga un problema. Luego vamos a ver cómo estas costuras puede que no sean tan problema, porque nosotros vamos a ver maneras en las que podemos eliminar esas costuras en la textura, ¿de acuerdo? Otra manera en la que podemos intentar mapear esta esfera, pues bueno, hay varias. Aquí, por ejemplo, vamos a probar en este caso Diamond Mapping, que es aplicar una proyección planal pero con forma de diamante. Entonces me trofea mi esfera en 8 pedazos, fijaros. Cada uno de estos contenedores, por así llamarlos, o sea, de estos triangulitos que veis aquí, habría recibido una proyección planal. Entonces fijaros que esto pues tampoco tiene mucha distorsión. Bueno, aquí hay bastante distorsión. Vamos a eliminarla utilizando otra herramienta que vamos a ver ahora un poco más adelante, que es Relax. Vamos a intentar eliminar esa distorsión. Y bueno, pues esta quizás sería otra manera de mapear nuestra esfera, aunque fijaros que hemos añadido un montón de cortes para poder hacer esto, ¿de acuerdo? La manera que os he enseñado en la primera ocasión quizá es una de las más eficaces, porque con solo dos costuras tenemos muy poca distorsión. Vamos a mapear esta pieza para ver algunas herramientas que no hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, vamos a aplicarle nuestro editor de coordenadas de mapeado. Yo le he puesto a esta geometría una textura de carretera. Vamos a visualizarla aquí en nuestro editor. Entonces veis que lo que nos está ocurriendo ahora es que las coordenadas de mapeado de nuestra geometría pues son curvas, mientras que nuestra textura es recta. Nosotros podríamos en Photoshop intentar pintar esta carretera con sus curvas, lo cual se puede hacer, aunque es un poco engorroso, y entonces no tendríamos que hacer esto. Pero vamos a ver si hay alguna manera en la que podemos transformar este loop, por ejemplo, de caras en unas coordenadas de mapeado rectas para evitarnos ese proceso. Pues por ejemplo, nosotros podríamos, primero vamos a hacerlo utilizando las herramientas que ya conocemos. Y luego vamos a ver de qué manera lo podemos hacer más rápido. Entonces, por ejemplo, si nosotros ahora vamos a mapear estas caras de aquí arriba. Vamos a aplicarles una proyección plana. Dejarme mover el resto para que no nos distraiga. Y esto es lo que tendríamos. Yo ahora, por ejemplo, hemos visto con este botón puedo transformar eso en una línea recta. Y entonces si yo ahora reposiciono estas caras y le asigno unas coordenadas de mapeado que se correspondan más con mi carretera, pues yo voy a tener justo lo que estoy buscando. Vamos a hacerlo más grande también. Bien, entonces ahora, como podéis ver aquí, pues la carretera, la textura de carretera, sigue mi geometría. ¿Cuál es el problema que tengo aquí? Pues lo que ocurre, obviamente, si vosotros le aplicáis ahora un checker, es que estamos generando una distorsión. ¿Por qué se produce una distorsión? Perdón. Pues porque en nuestra geometría estas aristas son más largas que estas aristas, mientras que en nuestras coordenadas de mapeado esas aristas tienen exactamente el mismo tamaño que estas de aquí. Eso obliga a que haya una distorsión en nuestra textura, ¿de acuerdo? No obstante, en muchas ocasiones nosotros podemos asumir perfectamente esta distorsión y simplemente pues dejarla y vamos a ver, por ejemplo, cómo queda en nuestra carretera. Bueno, pues sí, hay una distorsión. Si os fijáis bien, pues ahí hay distorsión. Pero en algunas ocasiones
la productividad que vamos a ganar haciendo esto y no teniendo que pintar nuestra textura en Photoshop nos va a interesar más que pintar la textura en Photoshop. Ya os digo, cada caso es diferente. Vamos a borrar nuestro modificador y vamos a aplicarlo otra vez para ver de qué otra manera podemos hacer esto de forma un poco más automática. Tenemos un tipo de mapeado que es este de aquí, que nos permite mapear nuestra geometría utilizando una spline, por ejemplo, que sería este de aquí, que ahora está desactivado, porque para eso tendría que seleccionar unas caras y luego seleccionar una spline. Pero también podemos decirle que utilice, por ejemplo, estas aristas que yo tengo seleccionadas para mapear esta geometría, y sería esta otra opción de aquí. Y fijaros que automáticamente él me ha creado este mapeado. Ha intentado mapear mi geometría siguiendo esas aristas que yo tenía seleccionadas. Y fijaros que yo ahora esto, si bueno, vamos a escalarlo, con un solo clic yo he mapeado esta carretera igual que la tenía antes. Yo ahora, por ejemplo, puedo ponerla al ancho de la carretera y el tileado de la textura se va a encargar de repetirme esta textura a lo largo de mi geometría. Entonces veis que tengo aquí mapeada mi carretera perfectamente. Entonces veis que hay varias maneras de hacer lo mismo. Y bueno, por ejemplo, este caso que nosotros tenemos aquí, si quisiéramos hacer una cosa como esta, o sea, si quisiéramos tener una textura que se repite mucho, porque lo que estamos haciendo aquí ahora es que estamos añadiendo mucho tileado. Fijaros que esta es mi textura, pero mi textura se repite por delante y se repite por atrás. Pero si quiero hacer una carretera que tiene solo, por ejemplo, aquí en este punto, no sé, una alcantarilla, y aquí más atrás tiene una mancha, ya no lo podría hacer de esta manera. Tendría que hacerlo de esta otra manera. Yo podría, por ejemplo, seleccionar todas mis caras. Y ahora pintaría mi textura en Photoshop. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Fijaros, yo estoy desaprovechando prácticamente toda mi textura. Entonces tendría que hacer una textura enorme para poder aprovechar, para que esta parte tuviera buena resolución. Entonces, en muchas ocasiones, como ya os he comentado antes, pues nos puede interesar quizá trofear esta textura, ¿de acuerdo? Entonces la trofeamos, ¿no? Quizá no en un solo pedazo, sino en más de un pedazo. ¿De acuerdo? Entonces ahora quizás, pues, podemos aprovechar mejor nuestra textura. ¿De acuerdo? Entonces por eso os digo que hay que tener en cuenta siempre todos estos factores, ¿de acuerdo? Vamos a mapear esta pieza que es un poco más compleja y vamos así a ver pues un poco cuál sería la dinámica de trabajo aproximada. Como curiosidad, cuando modeléis, por ejemplo, con modelado poligonal y apliquéis Turbo Smooth, os habrá pasado en alguna ocasión que se os desplazan las coordenadas de mapeado. Por ejemplo, si hacemos un corte en nuestras coordenadas de mapeado en estas zonas, si no tenéis suficientes aristas de soporte, os va a pasar eso que os digo. Simplemente os lo comento como curiosidad, porque este es un tutorial muy básico. Pero cuando queráis mapear algo que tiene Turbo Smooth, por ejemplo, y no queráis perder la posibilidad de activar y desactivar el Turbo Smooth, aseguraros de que en las aristas donde va a haber costuras tenéis loops de soporte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos mapear esta pieza, por ejemplo? Pues bueno, vamos a aplicarle nuestro modificador y en este caso vamos a ir a hacerlo de manera diferente. Vamos a primero generar una serie de cortes, más o menos por donde nosotros consideramos que vamos a necesitar cortar esta pieza. Pues por ejemplo, por ahí yo voy a necesitar cortar la pieza. Y por aquí también voy a hacer unos cortes. Luego pensad que aunque yo divida esta pieza ahora en muchos trozos pequeños, siempre puedo soldarlos a posteriori. A mí ahora lo que me interesa es facilitarle al software la tarea de aplanar este mapeado, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a meter también, por ejemplo, unas costuras, aquí también. Y aquí arriba también, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, pues vamos a empezar a mapear este objeto. Pues bueno, esta parte de aquí arriba, ¿cómo la podemos mapear? Pues con una proyección plana parece que es perfectamente válido. Voy a mostraros el editor para que lo podáis ir viendo. Al principio no es necesario que metáis ya de entrada vuestros objetos aquí en el espacio de la textura, no importa, podéis trabajar aquí en cualquier sitio y luego ya os vais a encargar de reescalarlo y de empacarlo todo ahí dentro. Entonces, bueno, aquí tenemos las partes que no están mapeadas y esta ya está mapeada, por ejemplo. Y ahora vamos a mapear pues esta otra parte de aquí, por ejemplo. ¿Cómo podemos mapear esta parte de aquí? Pues con una proyección cilíndrica, parece que es la mejor opción. Vamos a ponerle aquí Fit y ya tendríamos mapeado, por ejemplo, estas otras piezas.
Vamos a mapear ahora pues esta otra pieza de aquí, con una proyección plana, por ejemplo. Pues aquí la tendríamos. Y ahora vamos a mapear, por ejemplo, esta otra pieza de aquí, con una proyección cilíndrica, por ejemplo. Bueno, pues ya la tendríamos. Fijaros que no es tan complicado como mucha gente piensa. O sea, me van a matar los que se dedican a mapeado, porque en realidad es todo un arte, pero para hacer un mapeado básico que nos valga para salir del paso no es tan complejo, ¿de acuerdo? Simplemente pues hay que tener un poco de paciencia porque es un proceso un poco tedioso. Aquí también le vamos a poner un mapeado planar. Aquí también. Y entonces así vamos mapeando las distintas partes de nuestra geometría. Esta de aquí dentro, por ejemplo, pues un mapeado cilíndrico. En otro eje diferente. Y estas que nos quedan aquí, ¿de dónde son? Bueno, las de afuera, efectivamente. Pues lo mismo, le vamos a poner un mapeado cilíndrico. Y ya tendríamos prácticamente toda nuestra geometría separada en trozos planos. Ahora los podemos reescalar y los podemos empacar. Y ahora, pues podemos optimizar este proceso. Bueno, pues por ejemplo, veis que aquí el software, cuando yo le he aplicado mi proyección plana, él me ha hecho aquí un montón de costuras que igual no me interesan. Entonces yo, por ejemplo, puedo, pues... Aquí aparecen representadas en verde fluorescente, ¿de acuerdo? Entonces igual a mí me interesa que esta costura no exista, pues la puedo soldar, por ejemplo. Y así voy eliminando algunas de las costuras que ha generado el software de forma automática, pero que a mí no me interesan. Por ejemplo, todas estas de aquí. También podría seleccionar todas a la vez, aplicarle un threshold suficientemente grande y soldar. Y veis que las haría todas a la vez. Entonces, ¿veis? He eliminado esas costuras que eran innecesarias. Tal vez, en lugar de tener la costura aquí, en esta parte que se ve mucho, pues igual me interesa tenerla, pues no sé, por ejemplo, aquí arriba. Luego vamos a ver cómo podemos mover eso. Vamos primero a solucionar todas estas costuras que me ha generado el mapeado cilíndrico. Tenemos aquí también algunas. Y por ejemplo, fijaros, el mapeado cilíndrico en algunas ocasiones, como aquí, por ejemplo, esta cara me la ha mapeado en esta zona de aquí, pero igual a mí me interesa pues ponerla aquí atrás. Entonces yo puedo romperla, por ejemplo, break, la puedo mover a su sitio y ahora pues simplemente puedo soldarla. Entonces veis que podéis utilizar herramientas de mapeado automáticas para empezar el proceso y luego pues poco a poco irlo depurando con herramientas más precisas. Pues esta, por ejemplo, también se le corresponde a esta parte de aquí. Y ahora pues la soldamos así. Y aquí también esto lo soldamos. Entonces vais observando también aquí en vuestro editor. Por ejemplo, vamos a llevar esta costura de aquí. La vamos a llevar pues a un sitio diferente. La vamos a poner aquí arriba, por ejemplo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues bueno, podremos identificar la nueva costura que nos interesa, que sería esta de aquí. Y simplemente le damos aquí a break. Y hemos separado nuestra pieza en dos pedazos. Y ahora simplemente pues lo ponemos en el otro sitio y esta de aquí la soldamos. De manera que ahora cuando yo tenga esta pieza, la costura la he movido ahí arriba. Voy a hacer lo mismo, por ejemplo, con esta de aquí. Vamos a identificar primero la costura, que sería esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. Y la vamos a romper, break. Y ahora toda esta parte de la pieza me la voy a llevar a otro sitio. Espera un momento. Así. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Seleccionamos las aristas que queremos soldar, les damos a Stitch y ya hemos movido nuestra costura. Esta costura pues, la podemos dejar ahí perfectamente. Y aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño problema también porque hemos utilizado un mapeado cilíndrico. Vamos a seleccionar esta cara. Y veis que aquí también pues hay que soldar. Pues soldamos. Y aquí también hay que soldar, soldamos.
Y bueno, ya, yo creo que ya estaría prácticamente mapeada esta pieza sin ningún problema. Ahora podemos volver a seleccionar todas, escalarlas y empacarlas. Este empacado, si lo queréis hacer vosotros, perdón, pues igual lo podéis hacer vosotros un poco más eficaz que el software, eso ya depende. Y ahora si le aplicamos a este objeto una textura, bueno, vamos a ver primero cómo queda con nuestro checker. Pues como veis tenemos unas coordenadas de mapeado que son correctas, pero tenemos un montón de costuras. Todavía podríamos, por ejemplo, esta parte de aquí, podríamos continuarla con este cilindro de aquí y tener en lugar de estos dos pedazos, un solo pedazo mucho más grande, pero quizá no aprovecharíamos tanto el espacio dentro de la textura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahora de qué manera podemos deshacernos de estas costuras utilizando el Viewport Canvas de 3D Studio, que ya os digo, es una herramienta muy básica que está aquí solamente como para cubrir el expediente, pero que a veces pues puede ser suficiente para algunos proyectos. Bueno, se me olvidó comentaros que como veis aquí, por ejemplo, hay algunas partes que no tienen correctamente aplicado el mapeado porque tenemos una distorsión, ¿de acuerdo? Cuando mapeáis algo así tan rápido como lo acabo de hacer yo, pues os van a pasar cosas de este tipo, pero es muy sencillo de solucionar. Simplemente pues tenéis que reescalar, por ejemplo, estas partes para que tengan, para que el checker aparezca como con cuadraditos, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo aquí también. Quizás si hubiéramos usado Pelt Mapping en todas partes no nos habría pasado esto, ¿de acuerdo? Depende del método que utilicéis, algunas veces os va a pasar eso y otras veces no. Entonces ahora veis, ahora sí tenemos una distribución completamente uniforme de nuestra textura. Ya tenemos nuestro objeto con sus coordenadas de mapeado y ahora pues queremos deshacernos de estas molestas costuras que nos han aparecido aquí. Entonces ya os digo, esta herramienta que tenemos aquí en 3D Studio, que es el Viewport Canvas, es una herramienta muy básica, pero os puede servir para comprender más o menos cuál es la metodología de trabajo y si lo utilizáis mucho luego en vuestro día a día, pues pensar en invertir en un software más específico que solo se dedique a este tipo de cosas. Pues aquí básicamente podemos, por ejemplo, como si estuviéramos en Photoshop, pues utilizar, por ejemplo, un tampón de clonar, pues para deshacernos de estas costuras tan molestas. Podemos cambiar. Bueno, ya os digo, es muy básico, no esperéis gran cosa, pero bueno, en muchas ocasiones pues nos sirve para deshacernos de este problema. Luego, pensad que siempre podemos pues llevarnos esta textura a Photoshop y allí terminar el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también podríamos, no sé, pues por ejemplo, traernos una textura como esta, por ejemplo, y en modo multiplicar, pues añadirle más detalles, y a esta textura de aquí le podemos añadir una máscara, por ejemplo, y en esa máscara pues podemos quitar o añadir algunos de esos detalles. Bueno, es como si estuviéramos pintando en Photoshop, ¿de acuerdo? Entonces, pensad que las costuras que tengamos en nuestro modelo quizás no son tan importantes, siempre y cuando tengamos en cuenta que nosotros, pues al final veis, aquí esto lo podemos resolver de esta manera. ¿Cuál es el problema? Pues si hacemos materiales muy complejos y vamos a usar muchos mapas, tener que hacer esto en todos los mapas, pues puede ser un rollo. Entonces, bueno, eso ya evaluarlo vosotros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver por último ahora cómo mapear un objeto un poco más complejo que este, y así vemos también cómo utilizar una herramienta que no hemos visto hasta ahora, que es Pelt Mapping. Por último, vamos a ver cómo aplicar estas técnicas que hemos visto con piezas sencillas a un modelo más real. Por ejemplo, vamos a mapear algunas piezas de esta silla, pues vamos a ver cómo mapear, por ejemplo, este respaldo o esta pieza que parece bastante complicada, utilizando estas técnicas que hemos visto hasta ahora, pues para que veáis cómo hacerlo. Normalmente yo cuando tengo que mapear un objeto que tiene pues muchos elementos, por ejemplo este tiene un montón de elementos, me gusta separar la pieza en sus distintos elementos. Yo utilizo este script, pero lo podéis hacer a mano, y mapearlos individualmente. Luego siempre puedo volverlos a unir, o si tienen distintos materiales muchas veces ni siquiera es necesario. Por ejemplo, vamos a empezar con esta pieza que es muy sencilla para enseñaros cómo funciona la herramienta de Pelt Mapping. Vamos a aplicar nuestro modificador, vamos a abrir nuestro editor de coordenadas y
Ahora mismo esta pieza ya tiene una serie de coordenadas aplicadas. Vamos a romperlas, por así decirlo, para que veáis qué podemos hacer. Vamos a aplicarle una proyección plana, por ejemplo, en otro eje, en este eje. Bien. De esta manera, pues tenemos unas coordenadas que no son correctas. ¿Qué podríamos hacer ahora para generar las coordenadas de mapeado de esta pieza en concreto? Pues vamos a ver cómo funciona esta herramienta, Peel Mapping. Pensad que si nuestra geometría fuera una tela flexible, por ejemplo, y nosotros colocamos en todas direcciones una serie de cuerdas, imaginaros, y tiramos de todas esas cuerdas a la vez, estiraríamos nuestra tela flexible y la dejaríamos al final plana. Eso es lo mismo que va a intentar hacer esta herramienta. Fijaros que aquí nosotros tenemos en cada vértice estas líneas, que es las cuerdas que os estaba comentando antes. Entonces, cuando nosotros le demos aquí a Start, el software hace precisamente eso, estira de todas las direcciones para aplanar esta geometría. ¿Cuál es el problema? El problema está en que todas las caras ahora tienen más o menos la misma proporción, de manera que nosotros, si en nuestro modelo original teníamos unas caras mucho más pequeñas, ahora nos estará apareciendo gran cantidad de distorsión, si os fijáis aquí, por ejemplo. Si todas las caras tuvieran el mismo tamaño en nuestro modelo original, pues con esto quizás sería suficiente, pero eso no suele ser así. Por eso, esta herramienta se utiliza en conjunto con Relax. ¿Qué nos permite hacer Relax? Relax nos permite devolver a estas caras a su estructura original y de esa manera eliminar la distorsión. Para hacerlo, él tiene 3 algoritmos diferentes. Yo os recomiendo que los probéis. Este es el más antiguo y a veces es útil. Por ejemplo, si el resultado fuera muchas caras unas encima de las otras o vértices extraños, este nos puede servir como una primera pasada para separarlo todo y luego utilizar estos dos para depurar. Yo suelo utilizar mucho este y normalmente pues puedo empezar, por ejemplo, con este valor de aquí. Lo que hacéis es que le definís una tolerancia. Si nosotros le ponemos aquí 0,2, le estamos diciendo que no intente eliminar totalmente la distorsión, sino que mantenga un 20% de distorsión. Si le ponemos 0, él va a intentar eliminar por completo la distorsión. A veces poner 0 hace que nosotros, pues que sea muy agresivo y que perdamos el aplanamiento que nos ha hecho Peel Mapping. Ya os digo, hay que probarlo para llegar a ver qué es lo que a vosotros os interesa. Como esta es una pieza súper sencilla, vamos a empezar diciéndole que no tenga nada de distorsión, 100 iteraciones y una cantidad de 0,1 por iteración. Le damos a Start y entonces él empieza a intentar eliminar la distorsión de esta pieza. Y en este caso en concreto, si os fijáis, pues como la pieza es muy sencilla, no ha tenido ningún problema en eliminar por completo la distorsión. Entonces, esta es una herramienta muy potente que nos va a permitir aplanar en cuestión de segundos un montón de geometrías complejas. Entonces, otra manera en la que podemos utilizar esta herramienta es mediante este botón de aquí, Quick Peel, que hace exactamente lo mismo que acabamos de hacer nosotros, pero automáticamente. Entonces yo solamente tengo que seleccionar mis caras y dándole a este botón, en un solo clic, él me hace exactamente lo mismo que yo acabo de hacer. Evidentemente no tengo posibilidad de controlarlo manualmente, pero en muchísimas ocasiones esta es una manera extremadamente rápida de separar distintos pedazos de nuestra geometría. Ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, esta pieza que es un poquito más compleja. Tampoco parece muy complicada de mapear, pero es un poco más compleja que la anterior. Vamos a aplicarle nuestro modificador, vamos a abrir el editor. Como esto ya tiene algunas coordenadas, vamos a romperlas. Primero le ponemos aquí un mapeado planar. Y imaginaros que nosotros hemos recibido así nuestra pieza y ahora la queremos mapear. Pues podríamos, por ejemplo, seleccionar nuestras caras, todas nuestras caras, y aplicarle Quick Peel. Es importante que tengáis en cuenta que Quick Peel hace esta operación basándose en las costuras que tenga nuestra geometría. Entonces, si por la razón que sea vuestra geometría traía muchas costuras, antes de nada, eliminarlas aplicando, por ejemplo, cualquiera de estas proyecciones. Bueno, una planar, mejor dicho. Entonces, fijaros que con un solo clic nosotros hemos obtenido un resultado que está bastante bien. Si nosotros ahora lo comparamos, veréis que es un resultado bastante bueno. No siempre lo vais a conseguir a la primera, ya os digo, pero normalmente sí que os sirve de mucha utilidad para separar las piezas. Una cosa muy habitual, por ejemplo, cuando intentéis mapear una pieza tan simétrica como esta, pues por ejemplo, vosotros podéis eliminar la mitad de la pieza y ahora mapear solamente la mitad.
En este caso no sería necesario porque ya habéis visto que ha sido muy sencillo mapearla, pero vamos a trofear esta pieza en varios pedazos para que veáis cómo así podríamos intentar facilitarle el trabajo a nuestras herramientas automáticas. Si yo ahora, por ejemplo, separo estas dos piezas, puedo aplicarle Quick Peel a esta pieza primero y luego Quick Peel a esta otra pieza por separado. Y luego siempre puedo venirme al editor y volverlas a soldar. Os lo explico con esta pieza, pero ahora lo vamos a ver en una pieza un poco más compleja, ¿de acuerdo? Muchas veces es más interesante trofear vuestra pieza en partes más pequeñas para que la herramienta automática no tenga ningún problema y posteriormente soldarlas en el editor. Es una metodología de trabajo muy común, ¿de acuerdo? Vamos ahora, por ejemplo, lo colapsamos. Si nosotros ahora pues hacemos un mirror a esta geometría y la atachamos, vamos a soldar los vértices centrales. Siempre que hagáis esto, cuando uséis Weld, pues aseguraros de que las partes más juntas, pues si tenéis aquí un valor muy pequeño, que nos pase esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle 0,01 y lo soldamos. Y ahora cuando nosotros abrimos le aplicamos otra vez el editor de coordenadas, se han guardado las que teníamos antes, ¿de acuerdo? Porque nosotros hemos colapsado el unwrap con la geometría. Entonces ahora fijaros que tenemos dos mitades que tienen las mismas coordenadas, pero podemos coger esta, por ejemplo, y darle la vuelta. Y ahora simplemente la tendríamos que unir a la otra. Entonces fijaros cómo esta es una metodología que nos ha permitido mapear un objeto complejo. Imaginaros que es, no sé, una llanta de un coche, pues que es simétrica en 5 porciones. Pues esto nos permitiría ahorrarnos muchísimo tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, esta otra pieza, que es una pieza bastante compleja y vamos a ver cómo podemos mapearla de forma más o menos rápida. Vamos a aplicarle el modificador y vamos a ver cómo podríamos mapear esta pieza de forma sencilla. Pues en este tipo de piezas lo primero que tenéis que investigar es dónde vais a tener más o menos que cortar vuestro mapeado para que no os dé problemas. Por ejemplo, en esta pieza en concreto, yo ya sé que este saliente que tiene aquí seguramente va a ser muy conflictivo, también estas partes de aquí van a ser problemáticas. Y bueno, hay que poco a poco ir viendo cómo podemos mapear esta pieza. Lo primero que voy a hacer, como es una pieza completamente simétrica, es borrar la mitad. No siempre tendréis que hacerlo de esta manera, pero bueno, a mí me resulta más cómodo hacerlo así. Le vamos a aplicar ahora nuestro modificador, vamos a abrir el editor y vamos a ver, yo lo que suelo hacer normalmente pues es empezar a introducir cortes y luego siempre tengo la posibilidad de volverlos a coser en el editor, o sea que prefiero pasarme a quedarme corto y que sea luego muy complicado mapear la pieza. Entonces voy a empezar introduciendo cortes, por ejemplo, en esta parte de aquí, pues vamos a poner una costura. Y luego esta otra zona de aquí, que ya sé que va a ser conflictiva, pues también le vamos a poner otra costura. Entonces vamos a poder, de forma bastante rápida, mapear, por ejemplo, esta parte. Con Quick Peel veis que es muy rápido mapear estas piezas que son pequeñitas. Y esta otra pieza de aquí. Y ahora la pieza principal, por así decirlo, que es esta, tengo que por lo menos hacerle un corte, porque si no, no voy a poder aplanarla, ¿de acuerdo? Tengo que introducir un corte por lo menos en algún sitio. Yo prefiero normalmente cortarla más veces. Por ejemplo, esta igual le introduzco 3 o 4 cortes y luego la juntamos en el editor. Voy a separarla, por ejemplo, en la parte superior. Vamos a introducir aquí mejor un corte. Vamos a ver hasta dónde llega este loop. Esta pieza, por ejemplo, no la he modelado yo, de manera que es posible que os encontréis con cosas, como yo ahora en este caso, por ejemplo, pues que no sean las óptimas para mapear esta pieza de geometría. Si aprendéis a mapear correctamente, pues ya veréis como cuando modeléis un objeto lo vais a tener en cuenta y ya lo vais a modelar teniendo en cuenta este tipo de cosas. Entonces, bueno, de momento vamos a intentar hacerlo a grosso modo. Vamos a añadir ahí otro corte. Y aquí también, por ejemplo, aquí mismo otro corte. Ya os digo, eso luego siempre lo podemos modificar. Bueno, perdón, vamos a ver. Vamos a añadir aquí también un corte por esta arista de aquí, esta y esta. De manera que ahora, por ejemplo, si os fijáis, toda esta parte superior la podemos mapear súper fácil, con Quick Peel o incluso con un mapa planar, no importaría.
Y ahora tenemos pues toda esta otra parte de la pieza, que yo la voy a cortar también en por lo menos otros 2 pedazos. Voy a quitar también esta parte de aquí abajo. Vamos a quitarla ya, pues aquí. Y también aquí, luego esto siempre lo podemos unir. Vamos a quitarle también esta parte de aquí. Y ahora vamos a introducir un corte, por ejemplo, pues aquí abajo. Vamos a eliminarle estas zonas. Desde ahí, pues hasta aquí arriba. Esto lo quitamos. Y entonces ahora tenemos otras 2 partes que son muy fáciles de mapear, que son esta de la derecha, Quick Peel, y esta de la izquierda, Quick Peel. Entonces ya tenemos más o menos aplanada toda nuestra pieza. Nos queda esta, que sería, me imagino, exacto, son esas piezas de ahí dentro. Para mapear esta pieza de aquí dentro, voy a esperarme a tener las 2 mitades, porque va a ser mucho más fácil hacerlo de esa manera. Entonces vamos ahora, por ejemplo, pues colapsamos nuestro modificador, duplicamos nuestra pieza, las unimos y ahora pues le atachamos los vértices centrales. Nuevamente, tener mucho cuidado de que no os pasen, ¿veis? Este tipo de cosas. Porque muchas veces no os dais cuenta hasta que ya es demasiado tarde y pues habéis hecho un lío en vuestra geometría. Volvemos a aplicar nuestro modificador y veis que se han conservado las coordenadas de mapeado y nosotros ahora las tenemos por duplicado. Bueno, primero voy a esta parte de aquí. Vamos a aplicarle una proyección cilíndrica, por ejemplo. Y así ya nos la quitamos de encima. Y ahora veis, tenemos todo por duplicado. Entonces vamos a tener que a toda la parte de la derecha, pues darle la vuelta. Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a darle la vuelta. Esta de aquí también le vamos a dar la vuelta. Esta parte de aquí arriba también le damos la vuelta. Y así con todas. Esta también le damos la vuelta. Y ahora vamos a ir poco a poco reduciendo la cantidad de cortes que tenemos en nuestra pieza. Por ejemplo, todas estas piezas que son simétricas, yo puedo eliminar ese corte central. Voy a unirlos. Estas las puedo unir, por ejemplo. Estas también las puedo unir. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo así o hacerlo a la vez? Pues que las herramientas automáticas como Quick Peel, cuanto más grande y compleja sea la pieza, más dificultades va a tener para aplanarlo. Entonces a veces es más fácil partir la pieza en pequeños pedazos. Vamos a hacer, por ejemplo, también esta y esta. Le vamos a aplicar una proyección plana. Exactamente. Estas otras piezas vamos a ver si también las podemos coser en alguna parte. Aquí, por ejemplo, aunque esta pieza es un poco más compleja y seguramente vamos a tener que aplicarle relax ahora después de hacer la costura. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ponerla recta primero. Y ahora le vamos a coser la otra pieza. Con Stitch. Y veis, poco a poco vamos eliminando costuras. También esta costura seguramente también la podemos eliminar, que es esta de aquí. Vamos a ver, por ejemplo, si podemos... Esta pieza, fijaros que aquí ha quedado una maraña. Vamos a ver si podemos solucionar esto usando Relax, por ejemplo. Vamos a soldar también esas partes de arriba y ahora vamos a aplicarle un Relax a esta pieza. Por ejemplo, vamos a darle primero un poco de tolerancia, a ver qué es lo que hace. Ahora, cuando os pase una cosa como esta con Relax, por ejemplo, que es como que parece que la pieza se da la vuelta, es porque seguramente cuando he dado la vuelta a una de las piezas lo he hecho con la pieza errónea. El orden de los vértices está invertido, entonces simplemente pues volverle a dar la vuelta y repetir el proceso. Eso a veces os va a pasar. Y ahora vamos a ver exactamente, ahora ya funciona correctamente. Un poco más de tolerancia, voy a subirle un poco la cantidad.
Y vamos a ver si podemos obtener un buen resultado, aquí en el centro sobre todo, sin introducir demasiada distorsión. Vamos a aplicar nuestro checker para poder ver bien la distorsión. Y bueno, hay un pelín de distorsión, pero la verdad es que está bastante bien. Vamos a ver si podemos eliminar todavía más cortes en esta pieza. Yo posiblemente ya lo dejaría así, porque ahora mismo cualquier otra costura que queramos eliminar va a introducir cierto grado de stretch a nuestra pieza. Porque aquí hay una curva muy pronunciada, aquí también, pero vamos a intentarlo para que lo veáis. Por ejemplo, vamos a intentar fusionar estas dos piezas y eliminar esta costura de aquí. Vamos a identificarla primero aquí. Sería esta costura de aquí. Entonces vamos a intentar, vamos a ponérselo un poco más fácil. ¿Veis? Vamos a intentar eliminar esa parte de ahí, por ejemplo, seguramente la podemos unir sin problemas, porque no va a haber ninguna dificultad, pero en cuanto empecemos a eliminar esta costura, se va a producir distorsión casi seguro. Vamos a verlo. Vamos a juntarlas y ahora cuando le apliquemos nuestro relax, veréis que es muy probable que nos aparezca gran cantidad de distorsión. Vamos a ver con relax. Vamos a empezar con valores un poco más altos para que no sea muy agresivo. Y vamos a ver qué nos hace relax. Bueno, hay que quizá darle incluso un poco más. Quizá esta pieza también está, como os decía, pues mal rotada. Vamos a comprobarlo porque, bueno, a veces ocurre. Vamos a ver. Vamos a aplicarle, vamos a darle un poquito de tolerancia. Sí, veis que los vértices estaban mal ordenados. Entonces con relax podemos intentar pues eliminar gran cantidad de la distorsión y eliminar nuestra costura, pero vamos a ver ahora, pues fijaros aquí sobre todo ha aparecido distorsión. A mucha gente probablemente este grado de distorsión le parece aceptable, eso ya depende de vosotros, ¿de acuerdo? Si esta es una pieza que no va a tener ahí unos grandes detalles, pues quizás es más interesante habernos eliminado esa costura en toda esa parte de arriba y a cambio haber tenido un poquito de distorsión. Ya os digo que una pieza como esta no podéis tenerla sin distorsión y sin costuras. Tenéis que decidir qué es lo más importante para vosotros. Quizá incluso, vamos a ver si lo podemos llevar al extremo y le podemos incluso eliminar esta costura de aquí o estas de aquí abajo. Y evidentemente, cuantas más costuras eliminemos, pues más distorsión va a aparecer. Vamos a intentarlo, por ejemplo, ¿cuáles son estas de aquí? Vamos a intentar eliminar estas costuras de aquí. A ver si no se vuelve completamente loco el software. Vamos a aplicarle lo mismo, un relax. Y vamos a empezar con un valor de tolerancia grande y con bastante relax. Bueno, pues igual hay que ser un poco más bestia con el relax. Esto puede tardar un rato porque, como veis, pues había muchísima diferencia entre las dos piezas. Vamos a ver si con este funciona mejor. Sí, parece que este funciona mejor. Entonces, poco a poco podemos intentar eliminar la distorsión. Y vamos a ver con un checker que tenemos aquí. Bueno, hay cierto grado de distorsión, sobre todo por aquí y un poco aquí, pero la verdad es que pues, está bastante mejor de lo que yo pensaba que iba a quedar.
Ahora ya como último paso, pues podéis ir si queréis en aquellos vértices en los que vosotros notéis más distorsión, pues manualmente los podéis modificar vosotros. Entonces veis como incluso una pieza bastante compleja como esta, pues utilizando una combinación de primero separarla en partes que sean fáciles de aplanar por pelt mapping y después en el editor soldando las costuras, podemos obtener muy buenos resultados y bastante rápido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver ahora esta pieza de aquí, por ejemplo, que tiene, pues parece que no está proporcionada. Ahora ya tendríamos más o menos mapeada esta pieza. Ya os digo, yo probablemente no hubiera eliminado tantas costuras y no hubiera introducido esta cantidad de distorsión, pero en realidad es muy poca distorsión, teniendo en cuenta lo compleja que es la pieza, ¿de acuerdo? Podemos intentar también pues quitar estas de aquí. Fijaros que aquí hay bastante distorsión, entonces podríamos tal vez en nuestro editor irnos a estos vértices en concreto y pues poquito a poco intentar eliminar esa distorsión que tenemos en estos vértices de aquí. Entonces ya veis que no hay una metodología automática, ¿de acuerdo? Quizá aquí pues eso, pues podremos aquí en estas partes introducir un relax diferente y poco a poco pues ir intentando arreglar nuestra pieza, aunque ya os digo que es muy difícil eliminar por completo las costuras y no introducir algo de distorsión, ¿de acuerdo? Siempre solemos introducir algo de distorsión. Entonces, pues eso, poco a poco. Vamos a ver si conseguimos dejarla un poquito mejor. Si no lo consiguiéramos, pues no nos quedaría más remedio que introducir una costura o convivir con ese grado de distorsión. Vamos a ver. Entonces veis como la metodología pues es muy similar siempre. Pues, trofeáis vuestro objeto, lo aplanáis y luego elimináis las costuras. Lo único que nos quedaría por ver ahora es pues cómo, por ejemplo, renderizar una plantilla para poder pintar nuestra textura de este objeto. Eso también lo podemos hacer, por ejemplo, en nuestro editor. Ya imaginaros que tenemos, pues, estamos conformes con esta distribución y queremos renderizar una plantilla, pues simplemente aquí en Tools, Render Template, le ponemos una resolución, la que nosotros queramos, y le damos a Render. Y ahora nosotros en Photoshop ya podríamos directamente pintar utilizando esta plantilla, pues para pintar suciedad en algún punto muy concreto, etcétera. Acordaros que siempre podéis utilizar el Viewport Canvas o software mejor que el Viewport Canvas, pero que haga lo mismo, para pintar directamente en 3D sobre vuestros objetos. Espero que este tutorial os haya resultado interesante. Cualquier sugerencia o comentario que tengáis sobre este u otros tutoriales lo podéis dejar o bien en mi página de Facebook o bien en el canal de YouTube. Como ya sabréis algunos, hace poco tiempo que estoy con esta iniciativa de los tutoriales, pero la verdad es que les estoy dedicando mucho tiempo y mucho trabajo y me encantaría saber qué opináis de ellos y si os están resultando útiles. Voy a seguir desarrollando contenido en mi canal. El próximo seguramente será un tutorial, la segunda parte de mi tutorial sobre materiales, que creo que va a ser muy interesante. Así que eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.